Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana. Vamos a comenzar. Nos encontramos en el artículo de estudio número 43, el cual tiene por título Jehová está guiando a su organización, el cual está basado en el libro de Zacarías 4:6. Muy bien, entonces la pregunta número 1 es, ¿qué es necesario que sigamos haciendo los cristianos bautizados? Es necesario que sigamos fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en Jehová, y que Él es quien está usando a su organización hoy día para cumplir su voluntad. Ahora veamos la pregunta número 2 y 3. ¿Qué características de Jehová se reflejan en la forma en que dirige a su organización? Podemos ver que refleja su personalidad, su propósito y sus normas. Por ejemplo, primero, Dios no es parcial. Segundo, Jehová es un Dios de orden y de paz. Y tercero, Jehová es el gran instructor. Vamos a pasar al primer subtema que tiene por título, Dios no es parcial. Ahora veamos la pregunta número 4. Según las palabras de Hechos 1:8, ¿qué mandato les dio Jesús a sus discípulos y con qué ayuda contarían? Como se menciona en el texto, les mandó a sus discípulos que siguieran con la obra que él había iniciado y que dieran testimonio hasta la parte más lejana de la tierra, y además contarían con el apoyo de su Espíritu Santo. Ahora veamos la pregunta número 5 y 6. ¿De qué manera ayudó el Espíritu Santo a los discípulos de Jesús? Podemos ver que el Espíritu de Dios les ayudó en todo momento, ya que gracias a ella, en poco tiempo miles aceptaron las buenas noticias. Además, les dio valor cuando empezaron a perseguirlos, e incluso pudieron predicar a personas que hablaban diferentes idiomas. Ahora veamos la pregunta número 7. Hace más de 100 años, ¿cómo sabían los siervos de Jehová lo que él esperaba de ellos? ¿Y cómo reaccionaron? Como se menciona en la revista del año 1881, ellos sabían que lo que Jehová esperaba de ellos era que predicaran las buenas nuevas, y también como se menciona en el folleto de 1919, ellos sabían que no sería una tarea fácil, pero aún así contaban con la ayuda de Jehová, y vemos que realmente sí cumplieron con esta obra. Ahora veamos la pregunta número 8 y 9. ¿De qué método se ha valido la organización de Jehová para difundir las buenas noticias? Vemos que se ha valido de las mejores herramientas disponibles, por ejemplo, las publicaciones impresas, el fotodrama de la creación, los gramófonos, los automóviles con altavoces, los programas de radio y, más recientemente, la tecnología digital. Además,
Con el fin de llegar a más personas, en el 2001 el cuerpo gobernante aprobó el uso de carritos y otros exhibidores en Francia y posteriormente en otros lugares también, y los resultados fueron positivos. Por eso, el cuerpo gobernante aprobó el uso de exhibidores de publicaciones por todo el mundo. Ahora veamos la pregunta número 10. ¿Qué podemos hacer para mejorar en nuestro ministerio cristiano? Podemos aprovechar al máximo la capacitación que Jehová nos da en las reuniones. También salir a las predicaciones en grupo. Y si hay algún aspecto en lo que debamos mejorar, siempre podemos contar con la ayuda de los hermanos de más experiencia en la congregación. Vamos a pasar al segundo subtema que tiene por título: Jehová es un Dios de orden y de paz. Ahora veamos la pregunta número 11. ¿Cómo trabajó en unidad el cuerpo gobernante del siglo I para conservar el orden del pueblo de Dios? Por ejemplo, cuando alrededor del año 49 surgió la cuestión de la circuncisión, el cuerpo gobernante analizó el asunto bajo la guía del Espíritu Santo y no se dejaron influenciar por sus tradiciones, sino que buscaron la guía de la palabra y el Espíritu de Dios. De esa manera, Jehová bendijo la decisión tomada y la congregación conservó la paz y la unidad. Ahora veamos la pregunta número 12. ¿Por qué decimos que en la organización de Jehová hoy reinan la paz y el orden? Porque al igual que en los tiempos de los cristianos del siglo I, se sigue cultivando el deseo del orden y de paz mediante las escrituras. Por ejemplo, si asistiéramos al estudio de la atalaya de otra congregación o incluso de otro país, sabemos que se estaría conduciendo y analizando de la misma forma que la nuestra. Así que esa es una muestra del orden y la unidad que hay gracias al Espíritu de Dios. Ahora veamos la pregunta número 13. Teniendo presentes las palabras de Santiago 3:17, ¿qué preguntas deberíamos hacernos? Deberíamos preguntarnos: ¿fomento la paz y la unidad en la congregación? ¿Soy obediente a los hermanos que la dirigen? ¿Pueden los demás confiar en mí, sobre todo si tengo responsabilidades en la congregación? ¿Soy una persona puntual, servicial y dispuesta a ayudar? Vamos a pasar al tercer subtema que tiene por título: Jehová nos educa y nos da lo que necesitamos. Ahora veamos la pregunta número 14. Según se ve en Colosenses 1, 9 y 10, ¿cómo ayudó Jehová a sus siervos del siglo I a adquirir conocimiento exacto de su voluntad? Como se menciona en el texto, Jehová los ayudó mediante su Espíritu Santo. De esa manera pudieron comprender la palabra de Dios y les recordó todas las cosas que Jesús dijo e hizo, que luego quedaron registradas en los evangelios. De esa manera pudieron fortalecer su fe y amor en Jehová, Jesús y en los hermanos de la congregación. Ahora veamos la pregunta número 15.
¿Cómo ha visto usted cumplirse la profecía de Jehová de Isaías 2, 2 y 3? Vemos que se está cumpliendo esta profecía, ya que cada vez más personas buscan aprender la verdad. Además que mediante el cuerpo gobernante se nos está suministrando una gran cantidad de alimento espiritual. Por ejemplo, desde artículos y discursos hasta dibujos animados y videos. Ahora veamos la pregunta número 16. ¿Qué podemos hacer para crecer en sentido espiritual? Podemos poner en práctica todo lo que leemos y estudiamos de la palabra de Dios. Y al igual que el salmista, pedir el Espíritu de Dios mediante oración. También podemos aprovechar al máximo el alimento espiritual que se nos da y animarnos unos a otros con los hermanos de la congregación. De esa manera demostraremos nuestro agradecimiento a Jehová y Jesús. Ahora veamos la pregunta número 17. ¿Cómo podemos demostrar que apoyamos con lealtad a la organización de Jehová? Podemos hacerlo trabajando junto con ella con entusiasmo y reflejando el amor y la imparcialidad de Dios, llevando las buenas noticias a todas las personas. También imitando su amor por la paz y el orden, promoviendo la unidad en la congregación y aprovechando al máximo el alimento espiritual que se nos da. Ahora responderemos a las preguntas de repaso titulado ¿Cómo nos ayuda la organización de Jehová a hacer lo siguiente? El primer punto es predicar a toda clase de personas. Imitando la imparcialidad de Jehová y Jesús, ya que como se menciona en Hechos 1:8, Jesús nos mandó a que siguiéramos con la obra que Él había iniciado y que diéramos testimonio hasta la parte más lejana de la tierra, y además contamos con el apoyo de su Espíritu Santo. El segundo punto es servir con nuestros hermanos en orden y en paz. Al cultivar las cualidades de Jehová y Jesús, vamos moldeando nuestra personalidad y de esa manera podemos mantener el orden y la paz en la congregación. Además, como se menciona en Santiago 3:17, todo lo que aprendemos viene de Jehová, y eso es lo que ayuda a que haya paz en su pueblo. El tercer punto es beneficiarnos de la educación que ofrece Jehová. Mediante el cuerpo gobernante se nos ha suministrado una gran cantidad de alimento espiritual. Por ejemplo, desde artículos y discursos hasta dibujos animados y videos. Y también, gracias a toda esa información, nosotros podemos ponerla en práctica en nuestra vida, con la ayuda de su Espíritu. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un caluroso abrazo y que Jehová los bendiga y proteja.